Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos, por unos minutitos. Vayan tomando sus Biblias también para que vayan leyendo, mis hermanos, juntamente con nuestra hermana Noemí, que nos va a ayudar con las lecturas bíblicas, mis hermanos. El título, no sé si lo vieron, mis hermanos, el título de esta aplicación, de este tema, es El poder del perdón y la redención. Y le agregamos un poco, encontrando fuerza en las segundas oportunidades. ¿Alguno de ustedes en algún tiempo de su vida ha recibido una segunda oportunidad? Creo que sí, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros no estuviéramos aquí, mis hermanos, si no tuviéramos esa segunda oportunidad. Algún día, mis hermanos, escuché una frase que me gustó mucho y se las voy a leer y les quiero hacer una pregunta sobre esa frase. Dice esta frase: espero que todos nosotros o ninguno de nosotros seamos juzgados por las acciones de nuestros momentos más débiles, sino por la fuerza que mostramos cuando y si es que se nos da una segunda oportunidad. ¿Sí le entendieron, mis hermanos? Dice la frase: espero, me gustaría que o todos nosotros o ninguno de nosotros seamos juzgados por las acciones, nuestras acciones que hicimos en el momento más débil de nuestras vidas. Mi deseo es que no seamos juzgados por esas acciones, sino que fuéramos juzgados por la fuerza que mostramos cuando se nos dio una segunda oportunidad. Esa es la frase que escuché, mis hermanos, y me gustó mucho, la escribí, y esta semana estaba pensando, me tocaba predicar, y ¿qué mensaje quiero compartir con ustedes, mis hermanos? Y me acordé de esta frase, y ahorita vamos a ver por qué, mis hermanos, pero antes de eso, pues quiero asegurarme que hayan entendido bien esa frase. Y quiero ponerles un ejemplo. Imagínense que todos ustedes ahorita en este momento están en una corte. Cada uno de ustedes están siendo acusados de algo. Todos. Nadie se salva. Y el juez les hace la pregunta: quiero que cada uno de ustedes en este momento piense en esas acciones, pensamientos que ustedes tuvieron o hicieron en el momento más débil de su vida. Así que les doy un minuto, mis hermanos, piensen en esas acciones. En el momento más débil de su vida, ¿qué es lo que ustedes hicieron? ¿Cuáles acciones tuvieron por las que hoy en este día, en esta corte, es un ejemplo, ¿verdad? En esta corte se les va a hacer juicio. Piénsenla, mis hermanos. Como les digo, nadie se va a salvar aquí de este juicio. Esas acciones que usted tuvo, hizo, pensamientos, en el momento más débil de su vida. Unos segunditos más. No las digan a nadie, solamente es entre usted mismo y entre Dios, ¿verdad? Que Dios ya todo lo sabe. Les digo por qué, mis hermanos. Porque sabemos que estando en este mundo estamos rodeados de maldad, ¿sí o no? Estamos rodeados de tentaciones, de tropiezos. Sabemos que la vida no es de color de rosa todo el tiempo. La vida es como una montaña rusa a veces, ¿verdad? Tiene altas y tiene bajas. Y cuando estamos en los momentos altos de la vida, ¿cómo vivimos? Alegres, contentos, no nos hace falta nada. Cuando tenemos todo, pues no nos quejamos de nada. Vivimos bien, alegres. Pero en los momentos bajos de la vida, ¿cómo vivimos? ¿Alegres también? ¿Tristes? Nos andamos quejando de todo, quizás. Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites que pase esto?
¿Por qué a mí si yo he dado todo de mí para ti, Dios, para tu iglesia? Quizás será algún pensamiento que hemos tenido de verdad. ¿Ya tienen todos mis hermanos esa acción, ese pensamiento que tuvieron en el momento más débil de su vida? ¿Sí o no? ¿Necesitan más tiempo? Nadie se salva. Todos tenemos que hacer el ejercicio, mis hermanos. Muy bien. Ahora, el juez les hace una pregunta y por medio de esa pregunta les da una opción. Y la pregunta es, ¿quieren que los juzgue a cada uno conforme a esas acciones que tomaron o que hicieron, o esos pensamientos que tuvieron en el momento más débil de su vida? ¿O quieren ser juzgados por la fortaleza que mostraron cuando se les dio una nueva oportunidad? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Cuál escogen? ¿Ser juzgados por la segunda oportunidad? Levante su mano si usted quiere ser juzgado por las acciones que hizo en su momento más débil. Un hermano. 2. Y fíjese, hermanos, lo interesante. Hace rato hablaba con un joven y también le hacía esta misma pregunta. Y él decía, yo creo que también, yo creo por las dos. Porque lo que hice en ese momento más débil, me merezco un castigo. No me quiero librar del castigo, decía este joven. Y también es válido ese pensamiento, mis hermanos. Pero yo creo que la mayoría de nosotros quisiéramos librarnos del castigo, ¿sí o no? Decirle a ese juez, pero ya cambié, juez, ya no soy el mismo, eso fue hace años. Me dieron una nueva oportunidad y ahora soy esta persona diferente, ya actúo diferente. ¿Por qué me vas a juzgar por esas acciones que tuve en ese tiempo? Mejor júzgame en todo lo bueno que he hecho después de eso. ¿Quién quiere ese juicio? Ser juzgados por la fuerza, lo que hemos demostrado después. Aquí ya mencionaba, nuestra hermana aquí mencionaba. ¿Y los demás que no levantan la mano? ¿No quieren ser juzgados para nada? Todos vamos a ser juzgados, mis hermanos, no nos vamos a salvar. La decisión es de ustedes, ¿verdad? Ser juzgados por los momentos débiles o ser juzgados por esa segunda oportunidad, la fuerza que demostramos, las ganas de superarnos, de salir de ese momento bajo. Mis hermanos, se me hizo muy interesante y esta frase pues nos invita a ver más allá de nuestras fallas, de nuestros errores, y nos enfoca más bien en el perdón, en la redención que podemos encontrar cuando se nos otorga una segunda oportunidad. Y la Biblia está llena, mis hermanos, de ejemplos así. Ahorita vamos a entrar a ver algunos ejemplos bíblicos. Esta idea, mis hermanos, del perdón, el poder del perdón y la redención de las segundas oportunidades, la Biblia está llena de ellas, mis hermanos. Vamos a ver. Nuestra hermana Noemí nos va a ayudar a leer y ustedes, mis hermanos, con su vista van a ir siguiendo también. Vamos a ver cómo nuestro Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, ofrece nuevas oportunidades a todos, no solamente a algunos, a todos para buscar el arrepentimiento y la transformación. Isaías capítulo 1, versos 18 al 20. Isaías capítulo 1, versos 18 al 20. Dice así: Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y no fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Amén, gracias, hermano Noí. Fíjense, mis hermanos, ¿qué dice aquí? Esta fue visión a Isaías, al profeta. Y en esa visión dice Dios, dirá Jehová, vengan y vamos a ponernos en cuenta. Cuando alguien se quiere poner en cuenta con nosotros, ¿qué quiere decir? Que estamos faltando en algo, que estamos debiendo algo, ¿verdad?
vamos a ponernos en cuenta. Y dice Dios, si sus pecados fueran tan rojos, dice, como la grana, tan rojos como el carmesí, si quisieres y si, dice el verso 19, y si oyereis, esos pecados van a ser tan blancos como la nieve. ¿Qué quiere decir? Que hay un perdón, una redención. Dios en su gran misericordia, mis hermanos, provee ese perdón. ¿Contra quién iba a ser ese juicio en estos versículos? ¿A quién estaba corrigiendo por medio del profeta nuestro Dios? ¿Sí se acuerdan? Era contra Judá y contra Jerusalén. ¿Por qué? Por su rebeldía, mis hermanos. En el mismo versículo, si ven ahí en el capítulo, ahora en el versículo 4, en ese mismo capítulo, verso 4, se les llama gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Tan fuertes palabras. Tanto así era la rebeldía del pueblo, mis hermanos, de Judá y de Jerusalén, que Dios dice, si no quieres escuchar, te va a pasar esto. Pero si tienes el deseo de escuchar, yo te doy la oportunidad de redimir esos pecados. A pesar de todo eso, mis hermanos, de ser gente depravada, pueblo cargado de maldad, Dios les llama al arrepentimiento. Fíjense, mis hermanos, qué tan grande oportunidad recibieron en ese momento. Podían ser perdonados y limpiados si ellos decidían hacerlo. Porque una cosa es que nos den una segunda oportunidad, porque quizás no nos las van a dar, pero si nos dan una segunda oportunidad, debemos de aprovecharla también, ¿verdad? No dejarla ir, no estropearla. Vamos a ver, mis hermanos, algunos otros ejemplos. Como les decía, la Biblia está llena de segundas oportunidades, de historias de segundas oportunidades. Uno de los ejemplos más destacados, no vamos a ver todos por el tiempo, pero veremos un poquito de la historia del apóstol Pedro. ¿Cuál fue una de las acciones más famosas del apóstol Pedro en su momento más débil? Negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Creen que ese sería el momento más débil de su vida? El momento más fuerte, más débil. No pudo, mis hermanos, con ese momento. Y lo negó. Él decía, yo nunca te voy a negar. Y llegó el momento y no tuvo la fuerza, mis hermanos. Y lo llegó a negar. Esa es la historia, mis hermanos, la encontramos, no la vamos a leer, pero está en Mateo, bueno, en algunas partes, pero la podemos encontrar en Mateo 26. Versos 69 al 75, si lo quieren apuntar, para su referencia. Negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, ¿creen que se le dio una segunda oportunidad al apóstol Pedro? Vamos a ver. Después de la resurrección, al apóstol Pedro se le dio una nueva oportunidad. La hermana Noemí, San Juan capítulo 21, versos 14 al 17, pongamos mucha atención, mis hermanos. Dice así. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta a mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Amén. Amén, gracias, hermana Noemí. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús al apóstol Pedro si lo amaba? 3 veces. ¿Cuántas veces negó el apóstol Pedro a Jesús? ¿Creen que sea una coincidencia, mis hermanos? ¿O creen que el apóstol
Pedro recibió una segunda oportunidad. La pregunta aquí es entonces, mis hermanos, quiero que me ayuden a contestarla. La misma pregunta que les hacía a ustedes, casi, o algo similar. El apóstol Pedro fue juzgado por las acciones que tuvo en su momento más débil, cuando negó a Jesús 3 veces, o se le dio una nueva oportunidad, mis hermanos. ¿Creen que fue juzgado por negar a Jesús? ¿O sería juzgado por las acciones que hizo, la fuerza que demostró cuando recibió una segunda oportunidad? Fíjense, mis hermanos, lo importante que es el poder del perdón y de la redención. Buscar, encontrar esas fuerzas en las segundas oportunidades. ¿Qué hizo el apóstol cuando negó a Jesús 3 veces y escuchó el gallo? Se fue y lloró. ¿Ustedes creen que estaba arrepentido? ¿Que no le dolería en el corazón haber negado a Jesús una sola vez? ¿Ahora 2 veces y 3 veces? ¿Se imaginan ustedes? Pónganse, como decimos, ponte en sus zapatos. ¿Ustedes quisieran negar a Jesús? ¿Cómo se sentirían, mis hermanos, ustedes al negar a Jesús? Me imagino que malísimo, que no lo quisiéramos hacer, pero no estamos exentos, ¿verdad? Si el apóstol Pedro, que vivió, estaba con Jesús, lo llegó a negar en ese momento tan difícil, tan débil, ¿qué más podemos hacer nosotros, mis hermanos? Pero aún así no todo estaba perdido, porque después de que resucitó Jesucristo, el apóstol recibió una nueva oportunidad. ¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? ¿Ustedes creen que no lo escuchó la primera vez? ¿O que no sabía Jesucristo si lo amaba o no, Pedro? Y entonces, ¿qué hizo con esa segunda oportunidad del apóstol Pedro? ¿Qué creen que hizo? ¿Qué hizo de su vida el apóstol? ¿Ustedes creen que sí escuchó a Jesús y apacentó las ovejas? Sí, mis hermanos, el apóstol se convirtió en uno de los líderes más importantes, mis hermanos, de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia primitiva. Entonces, ¿fue juzgado por las acciones en su momento más débil o fue juzgado por la fortaleza, la fuerza que demostró en esa segunda oportunidad? Por la fuerza, mis hermanos, que demostró en esa segunda oportunidad, que no la desaprovechó, la recibió, la aceptó y se esforzó y hizo la voluntad de nuestro Dios en lo que le había pedido el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y fue y apacentó las ovejas. Vamos a ver otro ejemplo, mis hermanos. Otro apóstol, el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Algunos lo conocen como Saulo, ¿verdad? Saulo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesús. ¿Y qué hacía con los seguidores de Jesús? ¿Los qué? Los mataba, los encarcelaba. No eran cosas fáciles, no eran cosas pequeñas que hacía él con los seguidores de Jesús. Vamos a ver, mis hermanos, nuestra hermana Noemí, Hechos capítulo 9, verso 15 y 20, una historia, mis hermanos, que la mayoría conocemos, porque en el camino a Damasco, Pablo o Saulo tuvo un encuentro transformador con Jesucristo. Adelante, hermana Noemí, Hechos 9, 15 al 20. Dice así: y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto les es menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo.
y luego le cayeron de ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado, y estuvo solo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Amén, gracias hermana Mimi. Les decía, ya conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? De Saulo, perseguidor de los cristianos, los encarcelaba, los mataba, los trataba mal, rumbo a Damasco, tuvo ese encuentro y fue transformado, mis hermanos. Y enviaron a Ananías, ve con Saulo, porque a él lo voy a usar como instrumento para que vaya y hable de Jesucristo, hable de mí. ¿Recibió una segunda oportunidad, Saulo? ¿Y qué hizo? ¿La aprovechó o la desaprovechó? La aprovechó, mis hermanos. Se convirtió en uno de los más grandes evangelistas, mis hermanos, de esos tiempos. Entonces les hago la misma pregunta que les hice referente al apóstol Pedro. ¿Ustedes creen que Pablo fue juzgado por los momentos, por las acciones que hacía él en esos momentos débiles de coraje contra los seguidores de Jesús? ¿O se le dio una nueva oportunidad y pudo, mis hermanos, encontrar esa redención? ¿Perdón, hermano Prócoro? Jesucristo lo perdonó, dice nuestro hermano Prócoro. Recibió una nueva oportunidad, mis hermanos, y aprovechó esa oportunidad y con fuerza y sin miedo, con fortaleza, fue a predicar. ¿Y qué predicaba? Predicaba, dice el versículo 20, y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjense, mis hermanos, si primero perseguía a los que creían en Jesús porque decía, este no es el Hijo de Dios, ahora de repente, ahora Él es el que está predicando que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjense, mis hermanos, esa historia de perdón, ¿verdad? De redención, de una segunda oportunidad. ¿Y por cuál de las dos fue juzgada, mis hermanos? Pues vemos en la historia cómo se le recuerda a Saulo como un grande evangelista. No se le recuerda nada más por todas las cosas malas que hizo, sino que tuvo esa redención, mis hermanos. Mis hermanos, la fuerza en las segundas oportunidades, ¿de quién creen que viene? ¿Será fuerza humana nada más? ¿O será con la ayuda de Dios? Es con la ayuda de Dios, mis hermanos. Todo lo podemos con Dios en nuestra vida, con Dios en nuestro interior. Podemos mostrar esa fuerza cuando tenemos a Dios, cuando buscamos a Dios. Y esa misma fuerza que Dios nos provee, con esa misma fuerza, nos permite Dios poder superar esos momentos más débiles de nuestras vidas. Y nos ayuda a aprovechar esas segundas oportunidades que se nos dan, si es que se nos dan. Porque también a veces no hay esa segunda oportunidad. Y entonces, cuando no se da esa segunda oportunidad, aunque queramos no ser juzgadas por esas acciones en nuestros momentos débiles, pues no hay de otras. Si no se nos da una segunda oportunidad, ni modo. Las consecuencias, ¿verdad? Nuestra hermana Noemí, Salmos capítulo 103, versos 8 al 14, todos ustedes acompañen con la vista, mis hermanos. Salmos capítulo 103, versos 8 al 14, aprovechar las nuevas oportunidades que se nos presentan. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdanse que somos polvo. Amén. Amén. Gracias, hermana Mimi. Regreso, mis hermanos, a la pregunta que les hacía ese juez, ¿verdad? No yo no soy el juez. Ese juez, cuando ustedes están en la corte, que les pidió que recordaran esos momentos, esas acciones, esos pensamientos que ustedes tuvieron e hicieron en el momento más débil de su vida. Me imagino, quiero pensar, ¿verdad?, que esas acciones no fueron correctas en los ojos de nuestro Dios. Entonces la pregunta es, si ustedes hubieran recibido el pago o el juicio por esas acciones, ¿dónde estuvieran, mis hermanos? ¿Dónde estuvieran ustedes en ese momento? Si nuestro Dios ya los hubiera juzgado por esas cosas que hicieron en ese momento difícil, o en ese momento de debilidad, o en ese momento débil de su vida, ¿dónde estaríamos, mis hermanos? Si Dios nos pagara en el momento instantáneo por todos los pecados que hacemos, ¿cómo estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Quizás no estaríamos ni vivos, mis hermanos. La paga del pecado, ¿qué es? Y entonces, como todos estamos vivos aquí, quiere decir que no hemos pecado, ¿verdad? Porque no estamos muertos, entonces quiere decir que no hemos pecado, porque no hemos recibido la paga del pecado. Quizás puede ser a veces físicamente, ¿verdad? Pero también es una muerte espiritual. Y es una muerte segura, ¿verdad? Para cuando moramos y regrese nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí vamos a recibir ese pago, esa muerte eterna, mis hermanos. Pero imagínense que fuera literal, de que vamos a poner, por ejemplo, que yo pequé. Digamos que sea literal eso de la paga del pecado es la muerte. Y mañana ustedes se enteran que yo me morí. Y van a decir, ¿por qué se murió? Si apenas lo vimos. Y por ahí se van a dar cuenta, es que yo pequé. Hice un pecado, pequé contra Dios, y Dios me dio la paga instantánea, la muerte. Para el siguiente día, ¿cómo andarían ustedes? Si ya se murió el hermano porque pecó, ¿cuál fue su pecado para no hacerlo yo? Ahora sí Dios está pagando rapidito. ¿Cómo seríamos, mis hermanos, en nuestras vidas entonces? Si supiéramos que la paga sería instantánea. Andaríamos con mucho cuidado. Ahora sí todo sería amor, ¿verdad? Ahora sí todos no cupiéramos, mis hermanos, aquí en este lugar. Estuviera lleno hasta arriba. No llegaríamos tarde. No nos dormiríamos. No estaríamos pensando en otras cosas que no fueran de la palabra de nuestro Dios. No estaríamos buscando otras cosas de las que Dios dice, no hagan eso. Si supiéramos que la paga fuera instantánea. Pero fíjense lo que leímos, mis hermanos. Regresamos a Salmo 103. Dice el verso 10. No ha hecho con nosotros, hablando de nuestro Dios, porque dice que Dios es misericordioso y clemente. Dice el verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ay, pues gracias, Diosito, que no nos has pagado conforme a lo que te debemos. No nos hemos puesto a cuenta. Bueno, más bien no nos has llamado a cuenta, ¿verdad? Porque, mis hermanos, entonces sí tuviéramos mucho miedo de nuestras acciones, de actuar mal. Hablábamos con los jóvenes hace rato de las consecuencias de la disciplina. Y hacían la pregunta, creo que fue el hermano Abner que hizo la pregunta a los jóvenes.
o no sé quién la hizo, la verdad, pero la pregunta estuvo interesante. La pregunta era, ¿creen que puede haber disciplina sin corrección o sin un castigo? Y les hago esa pregunta a ustedes entonces, mis hermanos. ¿Puede haber disciplina sin alguna corrección? No. Porque entonces lo que pasa, mis hermanos, como dice aquí, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces no estamos pecando? Pues es que pequé y no me pasó nada. Pues no pasa nada, entonces lo puedo hacer otra vez. Y otra vez porque no me pasa nada. Pero lo que estamos recibiendo, mis hermanos, es una segunda oportunidad. Y en vez de aprovecharla, la tiramos a la basura y seguimos haciendo lo mismo, mis hermanos. Mis hermanos, no es regaño, ¿verdad? Es querer hacernos entender que Dios no solo nos perdona, no solo nos ha perdonado todas las cosas que hemos hecho, no nos ha pagado conforme a esas fallas hasta ahorita, porque les digo entonces dónde estuviéramos. Dice que Dios aleja esas transgresiones de nosotros. Dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Así hizo alejar Dios nuestras transgresiones. O sea que Dios no es ciego, mis hermanos. Dios ve todo. El hermano Natividad aquí falló. Pero no le voy a hacer el juicio conforme a esa falta. Más bien le voy a dar una nueva oportunidad. Le voy a alejar esa transgresión. Una nueva oportunidad. Para que pueda demostrar ese cambio. Nuestro hermano Prócoro quería decir algo. Adelante, hermano Prócoro. Dios es amor. Así es, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, exactamente. Esto que hace nuestro Dios, dice que aleja nuestras transgresiones de nosotros, es un acto de amor y de misericordia. Y nos debería eso dar las fuerzas, mis hermanos, para ser mejores y para aprovechar esa segunda oportunidad. Un ejemplo más, mis hermanos, conocido por todos ustedes también. La parábola del hijo pródigo. Sí se la saben, ¿verdad? Estaba un padre. ¿Cuántos hijos tenía? 2. ¿Cuál fue el hijo, el mayor o el menor que fue y le pidió su herencia? El menor dijo, padre, yo quiero mi herencia, dámela. Se la dieron, se fue, salió de casa y se fue a malgastar la herencia. Perdió todo, desperdició todo, sufrió hambre, sufrió muchas cosas y decía, pero en mi casa, dice, tenía todo. Voy a regresar a mi casa y ojalá mi padre me reciba no como su hijo, sino al menos como uno de sus jornaleros, un trabajador, lo más bajo. Tan siquiera con eso me conformo. Regresó, ¿y cómo lo recibió su padre? ¿Como un jornalero? ¿Cómo lo recibió? Dice que su padre lo vio de lejos y fue y corrió y lo abrazó y lo recibió como un hijo, como lo que era. Le dio una nueva oportunidad. O le dijo, no, tú decidiste. Ahora ve y sufre, ahora muérete de hambre, ¿verdad? ¿Quién quiso la herencia? Tú. ¿Quién decidió irse? Tú. ¿Quién malgastó? Tú. ¿Quién está sufriendo hambre por las propias consecuencias? Tú. ¿Qué no acaso el padre pudo haber dicho algo así? Yo no te forcé, tú solito. Pero el Padre tuvo misericordia. Y así es nuestro Dios, mis hermanos. Hermano Natividad, bueno, no me va a decir hermano Natividad, Dios, ¿verdad? Va a decir, mi hijo Natividad falló. Una nueva oportunidad le voy a dar para que me demuestre con esa fortaleza que quiere ser digno de ser llamado
hijo mío, ¿verdad? Hijo de Dios. Mis hermanos, fíjense lo importante que es, porque todos queremos recibir segundas oportunidades de nuestro Dios. Pero tenemos que hacer algo también nosotros. Al recibir, ¿qué tenemos que hacer? Dar. ¿A quién le vamos a dar? A nuestros prójimos, a nosotros mismos, a nuestros hermanos y hermanas. ¿Ustedes dan una segunda oportunidad a alguien que falló contra ustedes? No, pues ya me trataste mal. Ya aquí se termina. Te voy a saludar, pero nada más. Puede llegar a pasar, mis hermanos. Pero bien que queremos la misericordia de Dios, pero a veces no pasamos esa misericordia a los demás. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, como seguidores de Jesucristo, como hijos de Dios, de perdonar y ofrecer segundas oportunidades a los demás. No solamente para mí, también para los demás. Porque si no, fíjense qué pasa, mis hermanos. Nuestra hermana Noemí, Efesios capítulo 4, verso 32. Ya vamos a ir terminando, mis hermanos, 2 versículos más. Efesios capítulo 4, verso 32. Dice así: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Amén, gracias, hermana Noemí. Y San Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. San Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, adelante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué se nos indica en las Sagradas Escrituras? Que cada uno de nosotros debemos imitar ese amor y misericordia que Dios ya tiene con nosotros, que no nos ha pagado conforme a esas acciones incorrectas en los momentos difíciles, en nuestros momentos débiles, sino que nos da una nueva oportunidad para demostrar ese arrepentimiento verdadero, para demostrar esos frutos del Espíritu que tenemos que tener. Decimos que tenemos el Espíritu Santo, demuéstramelo, para juzgar entonces esos actos, no los malos, sino la nueva oportunidad, mis hermanos. Y así también, cuando nos fallamos el uno con el otro, ¿qué tenemos que hacer? También debo dar esa oportunidad, mis hermanos. Así como Dios me la da a mí, yo la doy. Porque dice, si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. No es solamente para mí y para los demás no, mis hermanos. Es para todos. Debemos imitar ese amor. Para vivir en la gracia de Dios, mis hermanos, en la plena gracia de Dios, debemos buscar su perdón, porque le hemos fallado muchas veces. Debemos de buscar esa redención y extender esa misma gracia a los demás. No es fácil, mis hermanos, hacerlo, extender la gracia a los demás. Quizás este hermano o esta hermana me causó mucho dolor, hizo X, Y, lo que usted quiera. Me duele mucho y no lo puedo superar. Pero dice Dios, una nueva oportunidad. Cuando hicieron la pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Sí, pero ya llevo 150 y no sé qué, y todavía, ¿cuántas veces más? No es un número exacto, ¿verdad? Sino que es un perdón continuo, mis hermanos. Dice, mis hermanos, Mateo 5:7, este lo leo yo porque está cortito. Debemos de recordar lo que dice Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Queremos misericordia? Seamos misericordiosos, mis hermanos, los unos con los otros.
Todo esto, mis hermanos, nos lleva a una transformación personal. Todo esto es personal, decisión personal. Si yo fallé y si es que se me da una oportunidad nueva, una segunda oportunidad, nadie más la va a tomar por mí. Yo soy el que tengo que aceptar esa segunda oportunidad y actuar en ella y demostrar que estoy arrepentido y hacer enmiendas ante nuestro Dios, ante nuestros prójimos, ¿verdad? Que nos fallamos. La verdadera transformación, mis hermanos, ocurre cuando aceptamos que Dios, cuando aceptamos la gracia de Dios, mis hermanos, cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Ahí es cuando ocurre esa verdadera transformación personal. Si le cerramos la puerta al Espíritu Santo y no permitimos que Dios viva en nosotros, ¿cómo vamos a aprovechar esa segunda oportunidad, mis hermanos? Y luego vamos a decir, pero yo quiero una segunda oportunidad, pero si ni la vemos, mis hermanos. Como decimos, casi te pega en la cara y no la viste, ¿verdad? Esa segunda oportunidad. Porque no tenemos la esencia de Dios en nosotros. Dice, mis hermanos, Segunda de Corintios, yo lo leo, hermana Noemí, yo lo tengo aquí. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hablando de esa transformación, ¿verdad que sí, mis hermanos? Esa transformación es un testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando le permitimos que obre en nosotros. El poder del perdón y la redención, mis hermanos, demostrando con fuerza, con fortaleza, que queremos ser perdonados, que merecemos esa segunda oportunidad. Ya para concluir, mis hermanos, les invito a lo siguiente, a recordar algo. Les invito a recordar que Dios, como dice aquel versículo que leímos, Dios no nos ha juzgado, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Al contrario, día tras día, cada vez que despertamos, vemos la luz de un nuevo día, podemos respirar ese aire, ese aliento. Es una nueva oportunidad que tenemos, que Dios nos está otorgando, regalando. ¿La estamos aprovechando, mis hermanos? ¿Aprovechamos cada día como una segunda oportunidad? Esa es la pregunta. Dios ofrece el perdón y la redención y nos pide, nos llama a hacer lo mismo con los demás. No solamente para mí, para todos nosotros. Esa es la invitación, mis hermanos, que vivamos en la gracia de Dios, que seamos agentes, ¿verdad?, del amor de Dios, de su misericordia, en un mundo que desesperadamente necesita segundas oportunidades. Nosotros podemos también proveer esas segundas oportunidades, mis hermanos. Oremos juntos, oremos para que Dios nos llene de fortaleza, de sabiduría, para poder aprovechar esas segundas oportunidades que se nos dan, mis hermanos, para ser perdonados y encontrar la redención. Gracias, mis hermanos, por su atención. Los dejo nuevamente con nuestro hermano superintendente. Pasa a vosotros.